Hasta aquí ha llegado la Vuelta a Colombia. Estoy en el corregimiento de Palomino, en La Guajira. Y vamos a entrar aquí a Casa Cacao a saludar a unos amigos y a que nos cuenten un poco sobre qué es Casa Cacao, ¿no? Hola, hola, permiso. Ay, Mari. Epa, A ver cómo lo coge. Yo, mi hermano. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Bien o qué? Bien, Tío bien. Rafa. Hola, mi amor, ¿qué más? Bienvenido, Héctorino. Ay, ay, ay. Uy, Dios Esto, mío. con esos vea el sombrero que me tocó. Aquí he llegado pues a Palomino a compartir con los miembros de Casa Cacao. Ah, lo encontré, vea. ¿Qué estás leyendo ahí, hombre? Pues no, una lecturita así. El coronel no tiene quien le escriba. Sí, señor, ya actualizándome con los temas del país, pues. Entonces, ¿qué? ¿Hablamos de cacao? Ah, pues vamos. Sí, Ok, caminen. Vamos, siga. Siga, Héctorino. Hablar de cacao. Bueno, pero empecemos aquí con los nombres. Bueno, yo soy Rafa, de Bélgica. Llevo 5 años en Colombia y me dedico al trabajo del cacao, más que todo en la finca, que tenemos una finca en la Sierra Nevada. ¿Cómo es tu nombre en belga? Bueno, mi nombre en belga sería Raphaël Azad Henri François. Ese es mi nombre completo. Rafa, dejémoslo en Rafa. ¿Tu nombre? Maya, me dicen Maya. Maya. Sí, ¿De como dónde la eres? abejita. Yo soy de Bogotá, pero me vine de vacaciones a Palomino y me quedé enamorada de este lugar. Y aquí estoy hace 7 años viviendo en Palomino. Bueno, ¿y por qué se enamora uno de Palomino? No, pues teniendo la Sierra Nevada, la montaña al lado del mar, ¿qué más necesita uno? Además con estos muchachos que vienen acá. O sea que usted llegó aquí, usted lo robó. No, pues ahí como que pues complementamos. ¿Verdad? Ella encontró el combo, el cacao El cacao. con el belga. O sea, encontró su belga. En todo caso, el que lo entendió, lo entendió. Ay, María. Y bueno, ¿y vos? ¿Cómo así que Colombia? O sea, viendo tantos países en el mundo, Bélgica estar tan lejos, ¿por qué terminaste aquí en Colombia? Bueno, yo estaba trabajando en Bélgica en trabajo de video, en algo como de oficina, muy encerrado. Ya me aburrí y quise hacer el viaje de mi vida que siempre había querido por Sudamérica, por Latinoamérica. Este viaje me duró un poco más de 1 año y conocí a Colombia, me enamoré de Colombia y me devolví para Bélgica con la idea firme de devolverme para Colombia y intentar algo. Lo que hice, y ya llevo 5 años ahora, 4 con la finca y pues eso ya no hay vuelta atrás, creo, sino para adelante. Bueno, ¿y cómo es el tema de la finca, que el cacao y estas cosas? ¿Dónde queda la finca? Queda en la vereda de La Mojana, en el departamento de Magdalena. Y bueno, entiendo es que allá es donde cultivan el cacao, pero aquí es donde le hacen el proceso. Sí, señor. Sí. Bueno, y contame cómo es cultivar cacao y bueno, y las vías de acceso, cómo lo sacan y ese tipo de cosas. Esta finca está ubicada por ahí 500 metros de altura. Tiene un acceso más o menos fácil, pero siempre toca caminar los 20 minutos cruzando la quebrada. Y eso cuando uno está cargado con el bulto de cacao, todo eso al hombro. Todo eso es al hombro. No tenemos luz. Sombrerito metido. Tenemos máquina, pues ni máquina, tenemos herramienta la de siempre, que el campesino siempre usó, el asadón, el machete, no usamos químicos, entonces... ¿Y tú haces eso, lo hacen juntos? Lo hacemos juntos Ajá. y una familia allá también que me está ayudando, que Sí. me está prestando la mano, que me sirve mucho. Allá lo que Venía. hacemos es recolectamos como la cosecha del cacao, extraemos el jugo del mucílago del cacao, lo pasteurizamos, después hacemos la parte de fermentación del cacao y lo ponemos a secar. Cuando ya tenemos seco, Rafa lo baja aquí a Palomino y hacemos todo el proceso del cacaíto y queda en estos productos que tenemos una gran variedad del cacao orgánico y súper genial. Bueno, antes de entrar en el detalle de cada uno de estos productos geniales, ya los he probado. Yo no acabo de llegar, yo ya he llegado antes, sino que ustedes saben que esto hay que dramatizarlo. Una cosa es trabajar en una oficina en Bélgica, para venirte a cargar un bulto de cacao, pasar 2 quebradas, no tener energía, bolear a machete y asadón.
Hermano, eso sí vale la pena. Bueno, para los que conocen un poco el trabajo de finca, que la injertación, eso le llaman renovación. Yo me renové. Estaba en un trabajo, sí, totalmente distinto, encerrado, y me quise convertir en eso. Y ahora, pues ya, como le dije, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿No? Y vivir con los animales, como a veces tan ermitaño allá arriba, ver las culebras de toda clase que le llegan a visitarlo a uno, y eso es muy berraco también. Eso no es fácil. Sí, a mí también me visitan unas culebras y eso acá, ratico el Banco de Bogotá, el Banco de... Bueno, no son tan iguales, pero sí, ya nos entendimos. Pero peligrosas. Pero es un peligrosa, oye. Sí. Bueno, increíble, o sea, mira, Rafa, bueno, empecemos por Maya. Ella cambió su vida en Bogotá, camarera, mesera mesa y bar, sí. sí, en hoteles, y hoy está dedicada a labores del campo y empresaria, cultivadora y productora de cacao, igual que el viejo Rafa. Y Rafa, que ha cambiado sus computadores y sus diseños gráficos y todo esto por venirse a bolear machete y asadón a Colombia. Uy, sí. Bueno, terminemos esto diciendo estos maravillosos productos. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué tenemos acá? Hola, mi nombre es Nicole Orozco y hago parte de Glamping Las Moras. Hoy estamos apoyando este gran proyecto audiovisual llamado Vuelta a Colombia Moto Travel de Torino. Esperamos que ustedes también hagan parte de este proyecto y también esperamos que vengan a seguir cosechando momentos de felicidad. Aquí podemos ver los nibs de cacao, que es como el producto el más, digamos, el más bruto, que apenas el cacao tostado y descascarado. Eso se consume así, es una delicia. Amargo, sí, ni tanto porque es un cacao naturalmente dulce, pero no tiene azúcar. Después de tener esta materia prima aquí, lo que pasa en esa... Después de que está tostadito el cacao, lo molemos y queda así, listo para hacer un chocolatico, como en esa presentación. Y también hacemos este, que es donde está el cacao en pastilla. Estos dos son 100% cacao sin azúcar. Este es en pastilla, se puede comer directamente y también se puede hacer mascarilla de exfoliación facial. Bueno, aquí pueden ver la fruta del cacao, la mazorca, como le decimos. Y esta mazorca tiene una babita por dentro, que es excelente. Y nosotros le sacamos provecho a eso, que es algo muy especial, un producto que no está común para nada, que el jugo de cacao, de la baba, que no es de la semilla, sino de la baba. Es muy dulce, nada que ver con el cacao, como uno conoce, amarguito. Y es una delicia, es muy frutal, así que les invitamos a venir a probarlo. Nosotros somos Casa Cacao y le invitamos a probar en nuestros productos y encontrarnos a través de las redes en Instagram como Casa Cacao Criollo, y también nos pueden encontrar en Palomino para que nos visiten aquí en la Sierra Nevada Santa Marta. Bueno, y así damos esta nota. Este sombrero me encarté toda la entrevista. Pero ya saben, en Palomino no solamente es la playa, no solamente es el mar y el río y su desembocadura, también es Casa Cacao. Visítenlo y podrán disfrutar de un delicioso chocolate, un delicioso cacao artesanal producido por manos colombianas y extranjeras, pero en Colombia. ¡Chao, chao! Chao. Les habla Hectorino. En el pintoresco municipio de Ginebra, la uva Isabela es más que un cultivo, es la tradición y el sustento de la comunidad. Haciendo honor a esta historia, nace el Museo del Vino Cava del Rancho. El museo une pasado y presente, contando la historia de aquellos que han cultivado la tierra y destilado sueños en cada botella. Ginebra es mucho más que un destino turístico. Es un lugar donde la cultura y la pasión se funden. Bríndales a tus hijos, amigos y familiares el regalo de sumergirse en la cultura ginebrina y enriquecerse de valiosa información en el Museo del Vino Cava del Rancho. Los esperamos. Chaito. Amén. Bueno. Bueno, aquí estamos saliendo de Casa Cacao, rumbo al Hotel Donaires, aquí mismo en Palomino, Guajira. Buenas, ¿cómo estás?
Vengo buscando a don Eudes, vengo de parte de Samir. ¿Está haciendo la moto allá? Aquí les presento que viene una fuerte tormenta. Ya está empezando a caer agua con unos fuertes vientos hoy en Palomino, y aún así hay gente que desafía la fuerza de la naturaleza. Allá está un chico en una tabla, yo ayer que vine lo vi también. Pues ya se paró. Muy fuerte, muy fuerte. El movimiento de las palmas se nota. Hola amigos, aquí sigo en el Hotel Donaire en Palomino, en el departamento de La Guajira. Voy a mostrarles un poco sobre este hermoso hotel aquí al lado de la playa. El lugar está dotado pues con una zona de juegos donde encontramos mesas de billar y allá una excelente piscina. Y esta es la vista que tenemos aquí desde el hotel. Mírala. Vamos a acercarnos más. Recuerden que es Hotel Donaire en Palomino. De verdad que hemos pasado súper. Muchas gracias a Samir por la invitación, por unirse a este proyecto documental que es la Vuelta a Colombia Moto Travel. Después de haber tenido un día de ayer lluvioso y tenemos un día muy soleado, con un mar inmensamente grande, o sea, se nota mucho la inmensidad, con un ambiente de playa lleno de palmas. Y el hotel tiene algunas camas aquí para tomar el sol, que es exclusivo para los huéspedes de su hotel. Hay habitaciones como estas, bueno, las están organizando allá, como estas habitaciones que tienen obviamente vista al mar de manera directa. Después de haber recorrido las instalaciones del Hotel Donaire, decidí, me voy a quitar esta chancla, así, güey, madre. Decidí venirme por acá a caminar. El propósito es saber si llego hasta la desembocadura del río Palomino. Eso es uno de los atractivos naturales que tiene la zona. No, pero esto, ahí voy caminando por esta arena de acá. Aunque esta arena aquí está ya más caliente. Entonces me toca ir hasta allá. Ahí viene una gente con unos neumáticos. Aquí le llaman el tubing. En la costa pacífica le llaman el neumating. Y lo que hacen es tirarse por el río Palomino hasta llegar aquí al mar, a la playa. Bueno, la verdad hay muchos, pero yo he visto pocos. Eso es porque ha salido poco del hotel. Hoy teníamos una cita con una de las mujeres que se encarga de transmitir a las más jóvenes el arte del telar, pero bueno, han sucedido cosas que no han permitido al menos reunirnos hoy. Tuvieron ellos unas reuniones importantes y tocó dejarlo para otra ocasión. Cali se caracteriza por ser una ciudad alegre, pero ante todo por ser reconocida como epicentro de la belleza a nivel mundial. Bienvenidos a la Academia de Belleza Carrusel. Somos una institución formadora de líderes en todos los campos de la belleza. Visita nuestra sede en Cali, calle Quinta 24C32, barrio San Fernando. Déjate llevar por el fabuloso mundo de la belleza y haz realidad tus sueños. Academia de Belleza Carrusel. El centro de la belleza en Cali. Después de casi una media hora de caminata por la playa, estoy acercándome ya a la desembocadura del río. Aquí encontramos ya unos toldos donde la gente puede escamparse del sol, alquilar unas sillas, tener sus cosas independientes y de esta manera hacer una buena caminata sobre la playa. Aquí pueden almorzar, tomar fresco. Hay una serie de negocios alrededor de esto que es la desembocadura. Recuerden utilizar bloqueador. Bloqueador solar, ¿no? Caballero, Gracias. servicio de restaurante acá de este lado, ¿eh? Gracias, hombre.
de buen tamaño en todas las preparaciones, salsa de coco, al ajillo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo vas? Contame, Bien, ¿qué me bien. ofreces? Bueno, tengo lo que es langosta, cazuela, tres pulpos, calamar, langostino, chipichipi, le llamamos el rompecolchón en mi país, trae acompañado con arroz de coco, ensalada, patacón y sopita. Y todas las variedades de pescado de mar, palgo rojo, lebranche, mojarra, sierra, cojinúa. Si quieres le puedo mostrar la bandeja para que haga. Ah, bueno, gracias. Bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que nos tienen aquí en este sitio. Hola. Buenas, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Bien o qué? Bien, bien. ¿Cómo vas? Bien, ¿Usted gracias a es la del Dios. aviso o qué? Yo soy la dueña de este local. ¿Cómo llama? Local Restaurante Palomino Emanuel. Palomino Manuel. Sí, señor. Bueno, aquí ya nos traen todo. Uy, hermano. Bienvenido. Vamos. Toda la variedad de nuestros pescados. Este es la... Ay, ¿cómo es? ¿Se le olvidó? Señor. ¿No? La María. Contanos vos. La espina de ¿Está la espina? dorsal, sí. La espina dorsal. Listo. Tenemos lo que es el tiburón blanco, el jurel, el palgo rojo, la curvinata, el róbalo, lebranche, jurel de menor tamaño, lebranchito, el Palgo ronco, amarillo. palgo amarillo, palgo rojito también con aguano, boca colorada, el famoso bagrecito y la mojarrita. Todos estos son pescados de mar, excepto la mojarra. La mojarra. Viene acompañado, como le dije, arrocito de coco, ensalada, patacón y sopa. Tiene diferentes preparaciones. Tenemos fritos en salsa de coco, frito al ajillo y una preparación especial que tiene la patrona acá, que es al cabrito, que es cuando envolvemos el pescado en salsa de coco y lo ponemos al leño, cero grasa, va directo al horno. Y sudado con tomate y cebolla. Oiga, y este man es bien alto, va a meter cuando lo ven en el cuello aquí mirando. ¿Cuánto mide, hermano? 198, patrón. Uy, hijo de pucha, 1,98 y uno escasamente con 1,5 metros. Pero bueno, listo, aquí hay una serie de variedad de menús, de platos, de comida de mar, de Todo río, fresco, todo pescado acá. para que se antojen. ¿Y los precios? De 25, 30, 40, 50 hasta 60, 80, depende del tamaño del De pescado. 250.000 pesos como en Santa Marta también, ¿o no? No, Ah, Le bueno. damos un precio especial, depende de la cantidad. Listo. Bueno, ya saben, aquí en toda la desembocadura, Don Manuel. Don Manuel, en la desembocadura del río Palomino al mar. Ya pueden venirlo a visitar. Y bueno, recuerden que esto es la Vuelta a Colombia Moto Travel. Chao, chao. Les habla Hectorino. ¡Que viva la Vuelta a Colombia Moto Travel! Hectorino MTV. Cae la noche ya, nada puedes pensar con tu vida normal que está cayendo. Hombres sin razón, nadie pide perdón. Hombres en las calles cobran por sexo. Cae la noche ya, nada puedes pensar con tu vida normal que está cayendo. Y aquí podemos observar lo que es la desembocadura del río Palomino al mar. Observando en estos sus contrastes, aquí nos llega el agua, el contraste marrón porque el río está crecido y el tono un poco verdoso, que bueno, es un poco más cristalino y no que hoy debido al río pues se contamina y se mezcla el agua dulce con la salada. Incluso me acaba de tocar los pies esta en el agua y está un poco fría. Vea, parcero José, ahí le tengo la cerveza. Salud. Palomino. Esta historia continuará. La molienda. En la molienda tenemos, lo dejamos así, que es el café molidito. El cacao. El cacao. No, Perdón, bueno, es que también estamos sacando lo es del que- café. sí, y está, café, cacao. Entonces, Sí, exacto, sí, no. No, dejémoslo ahí porque es que aclaremos que es que ustedes no solamente están produciendo cacao, sino también café, ¿no? Entonces, señor. pero hablemos en estos momentos que esto no es café, sino cacao. cacao, claro. Cuando está así molidito lo empacamos y queda un café listo para preparar chocolate, Un cacao. tortas, brownies, un cacao. Para preparar tortas. Sabes tú muy bien lo que va a pasar. Este aroma se ha vuelto familiar. Es solo un segundo, un pinchazo que no dolerá.
Sabemos lo que va a pasar, ya nos pasó. Sabemos cuánto va a doler, ya nos dolió. Sabemos lo que cuesta reparar un corazón. Sabes tú muy bien lo que va a pasar. Este aroma se ha vuelto familiar. Es solo un segundo, un pinchazo que no dolerá. Sabemos lo que va a pasar. ¿En qué piensas? ¿Cómo sobrevivimos a la crisis de los 7 años? Si nunca tuviste deseos. Siempre era yo la que decía qué debíamos hacer. ¿A dónde ir? ¿En qué restaurante comer? ¿Qué nombre ponerle a los niños? Si bautizarlos o no. Tú eres la religiosa. ¿Y vos un ateo sin deseos? No, sí tuve deseos. Es más, el nombre de Lorenza lo escogí yo. Nunca me gustó ese nombre. Pero luego me sonó bien. Aquí estoy saboreando este dolor. Aquí